Señor les bendiga, es un gozo verles a todos nuevamente. Estamos agradecidos con Dios que nos permite estar nuevamente congregados en este lugar. Les voy a recordar que estamos siguiendo una serie que titulamos Las Grandes Doctrinas de la Biblia, y el objetivo de esta serie obviamente es que ustedes entiendan las doctrinas que la iglesia enseña, ¿verdad? Pero en este caso obviamente sabemos que la palabra de Dios es la norma de autoridad. Cuando hablamos de doctrina, debemos entender que el término doctrina significa una enseñanza autoritativa, o sea, una enseñanza que viene en este caso con la autoridad de Dios y de su palabra, ¿cierto? Por tanto, lo que estamos aquí explicando en todas estas semanas son las doctrinas que la palabra de Dios nos enseña referente a diferentes temas, ¿verdad? Esto obviamente se refiere a la teología sistemática. Y el día de hoy nos toca hablar específicamente sobre la doctrina de los ángeles, la doctrina de los ángeles. Me gustaría leer un texto como siempre, ¿verdad? Aunque no estamos siguiendo un texto específico porque estamos siguiendo una serie que es más bien temática. No estamos siguiendo un libro como acostumbramos a hacer habitualmente, ¿verdad? Pero siempre me gusta empezar con un texto bíblico. Le invito a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 23. Hechos 23, 6 al 8. Abre su Biblia, por favor, y cuando encuentre el texto, le voy a rogar que se ponga de pie en reverencia a Dios, ¿verdad? Hechos 23, 6 al 8. Hechos 23, versos 6 al 8. Dice así la Sagrada Escritura. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otras fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Nuestro Dios, una vez más venimos ante tu bendita presencia, rogando en esta hora el auxilio de tu Espíritu Santo y pidiendo que Él sea el Maestro que nos guíe a toda verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Vivimos en una cultura que niega lo sobrenatural. Una cultura que niega lo sobrenatural. Muchas personas rechazan la existencia de los ángeles, pero al mismo tiempo es significativo que usted ve series y películas donde se habla de ángeles y la obra que ellos hacen en esta tierra, ¿verdad? Y eso parece una contradicción, pero no solo los incrédulos rechazan la existencia de los ángeles. Tristemente, dentro del ala de la iglesia liberal, o sea, los liberales dentro de la iglesia también han negado la existencia de los seres angelicales. Déjeme decirle, tanto la Sagrada Escritura, tanto la Biblia como palabra de Dios, como nuestro Señor Jesucristo enseñaron sobre los ángeles como seres reales que existen, ¿verdad? Así que negar la existencia de los ángeles es poner en duda la veracidad de las palabras de Cristo y también de la revelación bíblica. O sea, negar los ángeles es negar la enseñanza de Cristo y negar lo que enseña la Sagrada Escritura. Obviamente, dentro del área de la teología, si hay un área de teología que es descuidada, es precisamente esta, la angelología, que es el estudio de los ángeles. ¿Qué enseña la Biblia referente a los ángeles? Y precisamente el día de hoy vamos a examinar algunas enseñanzas bíblicas referente a la doctrina de los ángeles. Algunas enseñanzas bíblicas referente a la doctrina de los ángeles.
¿Qué enseñanzas son esas? Bueno, hoy analizaremos lo que la Biblia nos enseña referente a los ángeles santos y a los ángeles caídos. Y vamos a empezar obviamente por hablar sobre lo que la Biblia nos enseña referente a los ángeles santos. Déjeme decirle, el término, en la Escritura hay una palabra hebrea y una griega que se usa con relación a los ángeles, ¿verdad? El término malach y el término ángelos se pueden traducir al mismo tiempo como mensajero, enviado o embajador. Mensajero, enviado o embajador. Y esa palabra, cada vez que aparece la palabra malach en el Antiguo Testamento o ángelos en el Nuevo Testamento, uno tiene que leerla en el contexto. ¿Por qué? Porque el contexto de la palabra determina si se está refiriendo a los ángeles santos, se está refiriendo incluso a seres humanos, porque la Biblia menciona, por ejemplo, a pastores como mensajeros, ¿ok? Se refiere a Satanás, que es un ángel, ¿ok? O se refiere a demonios, que también son ángeles, o incluso con relación al ángel del Señor, que sabemos que era Cristo en apariciones antes de la encarnación, o sea, cristofanías. Bien, ahora, lo primero que quiero que usted entienda en esta hermosa mañana, amado hermano, es que los ángeles son criaturas de Dios. Eso es importante que usted lo entienda. Los ángeles son seres creados. Usted puede ver, por ejemplo, en Juan 1:3, la Biblia dice que todo lo que existe fue creado ¿por quién? Por Cristo, ¿verdad? Cristo fue el creador de todo lo que existe. Recuerde también una cosa importante, y es que cuando hablamos de Dios, recordemos que existe un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Y que los tres son uno. Por tanto, cuando hablamos de una persona individual, tenemos que tener cuidado porque no podemos dividir a Dios, y tenemos que entender que tanto en la creación como en la redención, los tres participan de una manera unánime. ¿Se entendió eso? Pero en este caso la Biblia atribuye la creación al Hijo. Dice la Escritura en Juan 1:3 que todo lo que existe fue creado por medio de Él, ¿verdad? Y también lo vemos, por ejemplo, en Colosenses 1:16. Dice la Escritura en Colosenses 1:16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y es para Él. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo fueron creados los ángeles? ¿Cuándo? Bueno, Job 38:7 evidencia que los ángeles fueron creados al principio de la creación. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña que los ángeles cantaban durante la creación del mundo. ¿Ok? Usted puede ver eso en Job 38:7. Por tanto, ellos fueron de las primeras cosas que Dios creó, ¿verdad? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí estaba también creando los ángeles. ¿Ok? Por tanto, la Escritura nos presenta a los ángeles como criaturas reales, objetivas y existentes que hacen o cumplen funciones específicas relacionadas con el servicio, con su servicio como mensajeros, porque eso es lo que hacen los ángeles, ¿verdad? Son mensajeros de Dios. Déjeme decirle, los ángeles no son meras personificaciones del bien o del mal. Y esa es la manera en que los que atacan la Escritura, los que atacan las cosas espirituales los presentan como meras personificaciones del bien o del mal. ¿Ok? Tampoco los ángeles son una invención o un producto de la imaginación humana. Tenemos que entender eso. En la época de Pablo ya existían personas como los saduceos, y los saduceos eran un grupo religioso, eran los sacerdotes, la clase dominante, los sacerdotes, y era la élite, entre la élite de los líderes judíos.
¿ok? Y los saduceos negaban la existencia de los ángeles. Ya leímos eso en Hechos 23:8, dice la Escritura, los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel, ¿ok? Ahora, sin embargo, la Escritura enseña que existen ángeles. De hecho, la Escritura nos dice que los ángeles son seres espirituales y personales. Escuche esos términos, por favor. Seres espirituales y personales. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo que son seres espirituales? Cuando la Biblia se refiere a que los ángeles son seres espirituales, se refiere a que son inmateriales e incorpóreos. O sea, no tienen un cuerpo físico como el suyo y como el mío. Los ángeles no tienen género, ¿ok? No tienen género. Y usted sabe, cuando hablo de género me refiero, en la creación Dios creó a los hombres y tenemos dos géneros, masculino y femenino, ¿verdad? No hay más, hay dos, masculino y femenino. Pero los ángeles no tienen género. Pero siempre que aparecieron en angelofanías, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que la Escritura enseña que los ángeles adoptaron forma de hombre. Usted puede ver eso, por ejemplo, en muchos pasajes como Génesis 18:2, Daniel 10:16, 18, Marcos 16:5, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ellos como seres espirituales, nos referimos a que son inmateriales e incorpóreos, no tienen un cuerpo físico. Pero cuando hablamos de los ángeles como seres personales ahora, cuando nos referimos a que son seres personales, estamos hablando de que ellos poseen las tres cualidades de la personalidad, que son emociones, intelecto y voluntad. Ahora, originalmente, y por eso empecé con los ángeles santos, la Escritura nos enseña que todos los ángeles que existieron fueron creados santos, ¿verdad? Y usted puede ver eso, por ejemplo, en pasajes como Judas 6. Y Dios declaró en Génesis 1:31 que todo lo que Él había hecho, incluyendo los ángeles que son criaturas de Dios, era bueno en gran manera. Por tanto, los ángeles eran buenos, ¿verdad? Eran santos. Ahora, yo quiero que usted entienda, aún después de que Satanás arrastrara a una tercera parte de los ángeles, escuchó bien, una tercera parte de los ángeles y cayeran en pecado, usted puede ver esa cantidad en Apocalipsis 12:4, ok, ahí dice que Satanás arrastró una tercera parte de los ángeles. Por tanto, hay una tercera parte de los ángeles que cayeron en pecado y se convirtieron en demonios, ok. Ahora, los ángeles que no cayeron son santos y ellos van a permanecer en esa condición para siempre, para siempre. Y usted puede ver, por ejemplo, en Marcos 8:38, que Jesús lo llama ángeles santos, ¿verdad? También vemos que Pablo en 1 Timoteo 5:21 lo llama los ángeles elegidos, en contraste con los ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Ahora, la Biblia enseña que los ángeles santos, los ángeles de Dios, residen en el tercer cielo en la presencia de Dios. Usted puede ver eso en 1 Corintios capítulo 12, versos 2 al 3, y en el Salmo 123:1. O sea, los ángeles santos están en el tercer cielo en la presencia de Dios y permanecen allí, excepto cuando son enviados por Dios a una misión temporal para servir en algún otro lugar. Algo importante que quiero que usted entienda es que los ángeles no tienen edad, ¿ok? Los ángeles son criaturas inmortales, no mueren, tampoco se reproducen, y es por eso que ellos no se casan. Usted puede ver eso en Mateo 22:30. La Escritura dice,
Porque en la resurrección, y está hablando ahora de los creyentes, ¿verdad? Cuando recibamos cuerpos resucitados, dice, en la resurrección ni se casarán ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles en el cielo. Los ángeles no se reproducen, ¿ok? Por tanto, el número de ángeles que existe ha sido el mismo desde que Dios los creó. No mueren, no se reproducen. ¿Bien? Y es importante que entendamos eso. Existe un número fijo de ángeles desde la creación del mundo. La Biblia no especifica cuántos ángeles fueron creados por Dios, pero existen muchos pasajes. Nada más voy a citar uno, amado hermano, por una cuestión de tiempo. Tengo un montón de textos bíblicos, pero obviamente si pongo a citar todos los textos bíblicos nos daría aquí las 6 a 7 de la noche y usted no quiere eso, ¿verdad? Usted tiene hambre ahorita y yo sé que se quiere ir a su casa temprano, así que voy a citar los textos bíblicos rápido nada más. En Apocalipsis 5:11 dice el apóstol Juan, y miré y oí la voz de muchos ángeles, fíjense lo que dice, muchos, ¿verdad? Muchos ángeles alrededor del trono, se refiere al trono de Dios, y de los seres vivientes y de los ancianos, fíjense lo que dice a continuación, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. ¿Sabe? Con esa expresión se indica una cantidad que no se puede calcular, una cantidad innumerable. Bien, obviamente Dios sí sabe el número, pero la Escritura no revela cuántos son. ¿Ok? Ahora, algo que quiero enfatizar, y quiero que usted me preste mucha atención con esto, porque esta es una confusión muy grande que existe en la iglesia hoy, sobre todo dentro del movimiento carismático, es que los ángeles son criaturas, escuche bien, los ángeles son criaturas limitadas en cuanto a su poder, conocimiento y actividad. ¿Escuchó eso que dije? Eso es importante, amado hermano. Los ángeles son criaturas limitadas en cuanto a su poder, conocimiento y actividad. ¿Ok? En cuanto al conocimiento de los ángeles no son omniscientes. Solo Dios es omnisciente. Solo Dios lo sabe todo. Los ángeles no. El conocimiento que los ángeles poseen es limitado. Ellos no conocen todas las cosas como las conoce Dios. ¿Ok? Y usted dirá, bueno, ¿y cómo lo sabes? Qué bueno que me preguntó. Mateo 24:36 lo dice. Jesús está hablando aquí, obviamente recuerden, estamos hablando de Jesús en su humillación, y Jesús está hablando desde la posición humana, Él como hombre, no como Dios, ¿verdad? Recuerde, Jesús es una persona con dos naturalezas, divina y humana, ¿cierto? Ahora, en su capacidad humana, Jesús tiene limitaciones como todo ser humano, en su humillación, ¿verdad? Pero en su capacidad divina, Jesús sigue siendo Dios, por tanto no tiene ninguna limitación en cuanto a conocimiento y en cuanto a nada. ¿Me sigue hasta ahí? Ahora, Jesús aquí está hablando en su humillación, y Jesús dice en Mateo 24:36, hablando del día de su venida, dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo Él. O sea, ¿qué está diciendo? Hay cosas que los ángeles no saben. ¿Entiende el punto? Ahora, digo esto porque a veces los creyentes hoy creen que Satanás lo sabe todo. Y creen incluso que Satanás puede poner ideas en nuestra cabeza, ¿verdad? O conoce lo que estamos pensando nosotros, que es omnisciente. Eso no es bíblico. Solo Dios es omnisciente. Bien, solo Dios es omnisciente. Ahora, la Escritura evidencia que los ángeles santos están organizados en una jerarquía que incluye, entre otras cosas, principados y potestades. Usted puede ver eso en Efesios 3:10. Ahora, dentro de los ángeles existen diferentes rangos. Por ejemplo, en Isaías 6:2 se habla de que existen entre los ángeles, existen unos ángeles llamados serafines.
Isaías 6:2 dice que por encima de él había serafines y que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. O sea, la Biblia es clara cuando dice que existían serafines. El profeta Ezequiel menciona otro orden de ángeles llamados querubines en Ezequiel capítulo 10, versos 1 al 3. Dice, entonces miré y aquí en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines, como una piedra de zafiro y de apariencia semejante a un trono, apareció sobre ellos, y él habló al hombre vestido de lino y dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, llena tus manos de carbones encendidos entre ellos, los querubines, y espárcelo sobre la ciudad, y ante mis ojos entró. Los querubines estaban de pie a la derecha del templo cuando el hombre entró y la nube llenaba el atrio. O sea, existen rangos dentro de los ángeles, tanto de los ángeles santos como de los ángeles caídos, ¿verdad? Y la Escritura solamente menciona a 2 ángeles por nombre. 2 ángeles por nombre. Daniel, ¿ok? El profeta Daniel menciona al ángel Gabriel en Daniel 9:20 a 27. Y también menciona al ángel Miguel en Daniel capítulo 10, verso 13 y en Daniel capítulo 12, verso 1. En el Antiguo Testamento se habla de Miguel y Miguel aparece como el ángel que guardaba a Israel. El ángel que guardaba a Israel. Usted puede ver eso en Daniel 10:21 y en Daniel 12:1. O sea, Daniel era el encargado de la protección de la nación de Israel. Entre los ministerios que la Biblia le atribuye a los ángeles santos están adorar a Dios y alabar a Dios. Usted puede ver eso en Job 38:7, Salmo 148, verso 2, Isaías capítulo 6, versos 1 al 4, Apocalipsis 4, 6 al 11. También los ángeles sirven a Dios. Puede verlo en el Salmo 103, versos 20 y 21. En Hebreos 1, 7. Déjeme decirle, el Señor incluso usó ángeles para transmitir su ley a través de Moisés. Usted puede ver eso en Hechos 7, 38, Hechos 7, 53, Gálatas capítulo 3, verso 19 y Hebreos capítulo 2, verso 2. Dios usó ángeles como a Gabriel para transmitir mensajes, por ejemplo, a Daniel en el Antiguo Testamento. Usted puede ver eso en Daniel 8:16, en Daniel 9:21, ¿verdad? Dios envió a Gabriel a transmitirle un mensaje a Zacarías en Lucas capítulo 1, verso 19, y un mensaje también a María cuando era la anunciación del nacimiento de Jesús en Lucas 1:26. Además de eso, los ángeles estuvieron involucrados en todo lo que fue el nacimiento, la vida y la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que ángeles anunciaron su venida, ángeles le sirvieron al Señor durante todo su ministerio, ángeles estuvieron cuando su resurrección e incluso cuando su ascensión. Y la Biblia nos enseña incluso que los ángeles serán instrumentales cuando Dios juzgue a la humanidad. Usted puede ver eso en Apocalipsis capítulo 7, verso 1 y capítulo 8, verso 2. Ahora, esto que hemos visto hasta aquí, amado hermano, es mayoritariamente en relación a los ángeles santos. Y quiero decir, y con esto voy a terminar esta parte, es que los ángeles santos no van a enfrentar ningún juicio porque ellos nunca pecaron, nunca pecarán. Bien, por tanto, no van a ser juzgados. Y eso es lo que hemos examinado aquí, las enseñanzas referentes a los ángeles santos. Ahora quiero que analicemos las enseñanzas referentes a los ángeles caídos. ¿Ok? Y quiero enfatizar que la caída de los ángeles se inició con Satanás, que originalmente era un querubín, o sea, un ángel de alto rango creado por Dios. Usted puede ver eso en Ezequiel capítulo 28,
versos 12 al 17. Ezequiel 28, versos 12 al 17. Así dice el Señor Dios. Escuche las palabras que dice este texto, porque son extraordinarias, ¿verdad? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. ¡Wow! O sea, está describiendo un ser extraordinario, ¿cierto? Algo precioso, algo hermoso. Bien. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio y el diamante, el berilio, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día, ahora nuevamente, note ahí lo que dice, el día en que fuiste, ¿qué cosa? Creado. O sea, recuerde, es una criatura. Una criatura. Y como toda criatura tiene limitaciones, ¿verdad? Sin embargo, esta es una criatura, note toda la descripción que se da. O sea, todo lo que se menciona son piedras preciosas, cosas, ¿verdad? Que tienen un valor extraordinario. Se está hablando de un ser extraordinario, hermoso, precioso. Cuando Dios lo creó era un ser extraordinario. ¿Entiende eso? El día que fuiste creado, fueron preparados. Verso 14 dice, tú, nota lo que dice a continuación, querubín protector. ¿Lo veis conmigo? Es importante que, o sea, se está hablando de un ángel de alto rango, un querubín protector de alas desplegadas. Yo, dice el Señor, te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Note lo que dice a continuación en el verso 15. Perfecto eras en tus caminos desde el día, y nuevamente se repite, desde el día en que fuiste creado. Hasta que, y aquí encontramos la descripción que la Biblia hace del primer pecado que invadió el mundo, la creación, ¿verdad? Hasta que la iniquidad se halló en ti. O sea, este ser perfecto de repente cayó en pecado. Bien. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado. Nuevamente cita querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Note lo que dice a continuación en el verso 17. Ahí está la esencia del pecado. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Amados, la existencia de Satanás no se puede negar. La realidad de Satanás no se puede negar. La Biblia no solamente enseña que él existe, sino también habla sobre su actividad, ¿verdad? Cómo él engañó a una parte de los ángeles y cómo él ha engañado a la humanidad. Y vemos ahí que Ezequiel evidencia que Satanás es un ser creado tanto en el verso 13 como en el verso 15. Y ahí se especifica el origen del pecado. Fíjense, este ángel era un ser poderoso, pero algo que usted tiene que entender es que Satanás no es ni omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente. ¿Entendió esas cosas? Él no está en todas partes, él no lo sabe todo y él no tiene un poder ilimitado como tiene Dios. Bien, eso es importante. Solo Dios tiene esas cualidades. Como criatura, a pesar de que él es muy poderoso, tiene limitaciones. Tiene limitaciones como toda otra criatura. Y como toda criatura, escuche bien lo que voy a decir porque tristemente mucha gente no entiende esto. Y como criatura tiene que darle cuentas a Dios y está bajo el control de Dios. Satanás, si no recuerdo mal, fue Martín Lutero que dijo que era el diablo de Dios.
¿Ok? Está bajo el control absoluto de Dios. O sea, todo lo que Él hace tiene que ser o por voluntad divina o por permisión divina. A Satanás se le dan varios nombres en la Escritura. El término Satanás significa adversario u oponente. Y obviamente es el adversario. Y yo quiero que usted entienda, adversario de Dios, si Dios quisiera, lo desaparecía en un segundo. ¿Entiende eso? Entonces, cuando se habla de adversario, se refiere más a nosotros los seres humanos. Porque su misión es obviamente llevarnos a nosotros, arrastrarnos con Él en la caída, ¿verdad? Él es nuestro adversario o oponente. Zacarías 3.1, Mateo 4.10. La Escritura lo llama también el diablo o el diabolos, que significa el calumniador. Y sabe lo que es calumniar, ¿verdad? Es hablar mal, sin fundamentos, ¿verdad? Mateo 4.1, Efesios 4.27. El apóstol Juan lo llama el maligno en Juan 17.15 y en 1 de Juan capítulo 5, versos 18 al 19. O sea, Juan hace referencia a su carácter maligno. E indica ahí un título que impregna el mundo entero que está bajo su control. La Biblia dice que Satanás, que el mundo está bajo el poder del maligno. ¿Ok? Ahora, quiero que usted entienda algo muy importante, y esto es una distinción que mucha gente no entiende. Ningún creyente puede ser poseído por Satanás. El templo de Dios no puede ser poseído por Satanás. Si una persona dice que un creyente está poseído es porque o la persona no es creyente, ¿ok? Y el que está enseñando no sabe de lo que está hablando. ¿Me entendió eso? Ningún creyente puede ser poseído por Satanás. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí no puede estar ningún demonio. Bien, eso es importante que usted lo entienda. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. O sea, es quien nos acusa a usted y a mí delante de Dios todo el tiempo, dice Apocalipsis 12:10. Y obviamente nos acusa con razón porque usted y yo pecamos, ¿sí o no? Entonces quiero que entienda, cada pecado es usado en contra nuestra. La bendición es que tenemos un abogado que nunca ha perdido un caso, que es Cristo, ¿cierto? Pero eso no justifica que nosotros estemos cayendo todo el tiempo en pecado. ¿Bien? Satanás es el tentador. Y usted sabe el significado de la palabra tentar, ¿verdad? El tentar es cuando se incita a alguien para el mal. Se incita a alguien para el mal. Satanás es descrito como el tentador en Mateo 4.3 y en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Y obviamente sabemos que esa ha sido su obra desde el primer encuentro que él tuvo con Eva, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, verso 1. Él lo que hizo fue tentar a Eva. Tentar a Eva. Y la Escritura nos enseña, amado hermano, para que usted entienda la condición del ambiente o del mundo en el cual vivimos. Si usted cree que el mundo en el que vivimos es un mundo neutral y que todo está bien y que usted puede vivir como usted quiera y que usted puede ser neutral, ¿verdad? Y no comprometerse en esta batalla espiritual. Si usted cree eso, usted no entiende lo que enseña la Escritura. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? La Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Juan 12:31. Él es el Dios de este siglo, segundo a los Corintios 4:4. O sea, y cuando hablo de Dios aquí, hablo con Dios con D minúscula. Se refiere a que Él controla a las personas que están sin Cristo, ¿verdad? Él es el príncipe de la potestad del aire, dice Efesios 2:2. Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, quiero que entienda que la humanidad, desde el momento que Eva cayó bajo el control de Satanás. Y aunque usted no lo vea, toda persona que está sin Cristo está bajo ese control, bajo ese dominio. ¿Y cómo lo hace? A través de las filosofías, las religiones. Toda religión que existe, que no es el cristianismo genuino, tiene un origen satánico. ¿Entiende eso? Y todas estas filosofías que hay de la teoría crítica de la raza, de la ideología de género, todo eso tiene un origen satánico. Si usted no lo entiende, usted no entiende lo que es la Escritura. Estamos batallando. Es una batalla entre la verdad y la falsedad. ¿Ok? Y todos estos nombres y designaciones de Satanás no solo afirman que él existe, sino también indican que es una realidad
que está operando en este mundo. Sabemos que la Biblia nos dice que Él es una criatura poderosa e inteligente, a la que nosotros como creyentes, y estoy hablando ahora a los creyentes, no a los incrédulos, porque los incrédulos no saben, ¿verdad? Nunca debemos subestimar al enemigo. Otro pasaje que nos da detalles de su caída, ya con este es el último que voy a citar en cuanto a esto, es Isaías 14, 11 al 15. Isaías 14, 11 al 15 dice, pero como has caído del cielo, nuevamente, note cómo lo llaman aquí, lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Ok? Y eso es importante, porque yo quiero que usted entienda, en el cielo hay un solo trono, y es el trono de Dios, porque Él reina. ¿Ok? Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré, y escuche, ahí está la arrogancia, ¿verdad? Me haré semejante al Altísimo. Ahí vemos en qué consistió su pecado. El orgullo, el creerse superior, el pensar que él podía usurpar el lugar de Dios. ¿Ok? El orgullo, amado hermano, es la base de todo pecado. Y nosotros somos orgullosos por naturaleza, ¿sí o no? Nos cuesta humillarnos, nos cuesta tomar las cosas de una manera humilde. El pecado se originó en un acto de libre albedrío en el cual la criatura, a propósito y de manera responsable y entendiendo lo que hacía, y estoy hablando obviamente de Satanás, escogió corromper su carácter santo, ¿verdad? El carácter con que Dios lo había dotado en su creación. Dios creó a Satanás, pero Dios no creó el pecado. Es algo que quiero, esa distinción es importante que usted la entienda, ¿ok? Dios no es la causa del pecado de Satanás. Sin embargo, y esto sí quiero que usted entienda, porque esto es la base de todo lo demás. La persona que no entiende esto no entiende la Escritura. El mal existe porque Dios lo permitió así. Y Dios decidió para su propia gloria permitir que el mal existiera. ¿Entiende eso? En su soberanía, si Dios no quisiera que existiera el mal, Dios hubiera acabado con Satanás, con los demonios y con nosotros. Y todo se acabó. Entonces, si el mal existe es porque Dios lo permite. Porque Dios es soberano, solo Él lo es. Bien. Ahora, las criaturas responsables tendrán que dar cuenta del mal delante de Dios. ¿Ok? Las Escrituras evidencian que los ángeles caídos también están organizados en una jerarquía. Usted ve en Efesios capítulo 6, Efesios 6:12 dice el apóstol Pablo, porque nuestra lucha, y está hablando a los cristianos, ¿cierto? Y recuerde, la batalla aquí no es entre Dios y Satanás, la batalla es entre Satanás y nosotros, porque Satanás no puede contender con Dios. ¿Bien? Porque nuestra lucha, la nuestra, no es contra sangre y carne, o sea, la batalla nuestra, amado hermano, no es contra ese jefe tuyo en el trabajo que es insoportable, ¿verdad? No es contra personas que a veces actúan de manera irracional, ¿cierto? Dice, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el punto que quiero que entienda es que si usted es cristiano, usted está involucrado en un conflicto espiritual contra Satanás y sus huestes, ¿verdad? Y las armas que ellos tienen son la tentación, la seducción y el engaño. La tentación, la seducción y el engaño. ¿Sabe? Satanás es un ser limitado, no lo sabe todo, los demonios tampoco, pero créame, un ser que tiene miles de años de existencia, observando la humanidad, obviamente
ha aprendido a conocer las debilidades de los hombres, ¿cierto? Y tiene herramientas que le permiten saber cuáles son las debilidades. A la persona que tiene debilidad por el alcohol, lo va a poner en situaciones en que obviamente el alcohol esté presente porque esa es su debilidad. A aquellos que tienen debilidad en el área sexual, lo va a poner en circunstancias en las cuales esa tentación va a estar presente. Y déjenme decirle, las tentaciones están presentes hoy de maneras insospechadas, porque ya hoy, por ejemplo, para caer en pecado de adulterio no hace falta estar con una mujer. Usted puede, por ejemplo, simplemente entrar en un computador o un teléfono y de ahí usted puede ver cosas que no debía ver. ¿Ok? Ahora, quiero aclarar algo, porque acabo de decir algo, ¿verdad? En un teléfono usted puede ver algo que no debía ver. Pero el teléfono no es ni bueno ni malo. El teléfono no es el arma del diablo. ¿Entiende eso? Y digo esto porque hay creyentes hoy que debido al desconocimiento de esta doctrina, ven un demonio detrás de cada objeto, ¿verdad? El televisor es la caja del diablo y el teléfono es la caja del diablo. Yo quiero que usted entienda, ni el televisor es del diablo, ni el teléfono es del diablo. Tanto el televisor como el teléfono, usted puede usarlo para glorificar a Dios o para exaltar al diablo. Pero es usted el que escoge. Porque al final de cuentas yo quiero que usted entienda, el diablo no obliga a ningún creyente a pecar. Santiago dice claramente que pecamos cuando nuestra propia concupiscencia decidimos desobedecer a Dios. Así que el culpable del pecado en última instancia no es el diablo, no es el mundo, es usted. Y soy yo. ¿Entiende eso? Yo peco cuando a mí, en mi carne, me da deseo de pecar. O cuando yo decido desobedecer a Dios por rebelde. No porque nadie me obliga a hacerlo. ¿Entiende el punto? Muchos creyentes ven un demonio detrás de cada objeto y circunstancia, ¿verdad? Y es por eso que usted va a ver hoy en muchas iglesias que están enseñando lo que se conoce como la práctica de la guerra espiritual. ¿Ha oído hablar de eso, verdad? La práctica de la guerra espiritual. Y lo hacen con intenciones, con buenas intenciones, ¿ok? Pero las prácticas son muchas veces antibíblicas y no son eficaces para avanzar el reino de Cristo. ¿A qué me refiero? Vamos a leer dos textos y voy a pasar esto rápido, no voy a dedicar mucho tiempo porque el tiempo se va volando los domingos, no sé por qué, cuando estoy predicando alguien me roba el tiempo, tengo que ver quién es el culpable, ¿verdad? Judas 8 al 10, Judas 8 al 10, hice un chiste, ¿ok? Por si acaso, no vayan a pensar que estoy... Judas 8 dice, no obstante, de la misma manera, también estos hombres, note que está hablando de hombres y está hablando de falsos maestros, ¿verdad? Soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. ¿Lo ve conmigo? Está hablando de que hay hombres que blasfeman de las majestades angelicales. Pero cuando el arcángel Miguel, escuche esto, y él usa una ilustración, cuando el arcángel Miguel, recuerda que dijimos que el arcángel Miguel es un ángel de alto rango y que era el protector de Israel. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento? ¿Me siguió hasta ahí? Contendía ¿con quién? Con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés. Fíjense lo que dice, ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que él dijo, el Señor te reprenda. ¿Ok? Ahora, note lo que dice a continuación Judas. Mas esto, hablando de los falsos maestros, mas estos blasfeman las cosas que no entienden. Y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, pero estas cosas son, por estas cosas, perdón, son ellos destruidos. Ahora, el segundo texto que voy a leer, 2 de Pedro 2, 9 al 12, dice, el Señor entonces sabe rescatar de tentación o prueba a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos, y escuche lo que está hablando ahí, de las personas que están en esa condición, ¿verdad? Y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, note lo que dice a continuación, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. Y cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor.
Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfeman de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas. Ok, el punto que quiero que usted entienda es que estos dos versos evidencian cómo nosotros debemos tratar con Satanás y los demonios. ¿Ok? Los creyentes no debemos dirigirnos a ellos, no debemos hablar con ellos, interactuar con ellos, sino simplemente pedirle a Dios que Él intervenga contra ellos, que Él sea el que los reprenda. ¿Ok? En lugar de maldecir personalmente a Satanás, Judas nos dice que Miguel recurrió, obviamente, y es lo que debemos hacer usted y yo, al poder supremo y soberano de Dios. Porque en ocasiones es Dios quien permite que Él obre en nosotros. ¿Cómo yo lo sé? Lea el libro de Job. Lea el libro de Job. Porque usted piensa que Job perdió su casa, su familia, su ganado y su salud. Pero no lo perdió hasta que Dios no lo permitió. ¿Entiende el punto que estoy haciendo? Y Job no se involucró en una guerra espiritual y sacó un demonio de la esposa tampoco cuando empezó a decirle, maldice a Dios y muérete. Él no dijo, ¿sabes qué? Job sabía que hay una sola persona que es soberana en el mundo, que es Dios. Y aun cuando el enemigo nos ataque, como dice Martín Lutero en ese precioso himno, ¿verdad? Castillo fuerte nuestro Dios. Él dice, ven, atácanos, pero tenemos en nosotros, de nuestra parte, tenemos un capitán que nunca ha perdido una batalla. ¿Entiende eso? Los falsos maestros, y esto es lo que quiero que a usted le quede muy claro, los falsos maestros presumen de tener su propia autoridad espiritual. Hombres que dicen que ellos son autoridad espiritual y que son capaces de detener las nubes del cielo. ¿Verdad? Usted vio a un falso maestro decir un día que él había echado fuera el virus del COVID, ¿verdad? Y después de eso se murieron un montón de personas. Otros que dicen que ellos detienen las tormentas, las tempestades. Ellos creen que tienen autoridad espiritual, pero ¿sabe qué? Ellos son intelectualmente arrogantes y espiritualmente ignorantes. ¿Ok? Creen tener un poder y una autoridad espiritual que es solamente imaginario en su mente. Y tristemente muchas personas le creen y lo siguen. ¿Sabe por qué? Porque nosotros quisiéramos ser como Dios. Esa es la tentación nuestra también. Eso fue lo que dijo Satanás a Eva. El día que coma eso, ¿sabe Dios que seréis como? Como Dios. Y usted y yo queremos ser como Dios, queremos ser independientes, no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, no queremos someternos. Yo quiero que usted entienda, hay dos posiciones en este mundo. La persona es o esclava de Satanás o esclava de Cristo. No hay otra. ¿Ok? Y eso es importante. ¿Ok? Y nuevamente digo, la Biblia evidencia que Satanás y los demonios son muy, muy poderosos y astutos en llevar a cabo sus propósitos en este mundo. Pero, nuevamente repito, su actividad está limitada por la voluntad soberana de Dios. Dios dice hasta dónde Él puede llegar y cuándo puede hacerlo. Ahora, la muerte de Cristo fue la herida fatal que aseguró la destrucción final del diablo. Cuando el Hijo de Dios fue crucificado, de ese modo, Dios aplastó la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, y esto es lo que quiero que usted entienda, amado hermano, todo creyente puede vivir victorioso por la fe, porque en Cristo un creyente puede vencer las tentaciones y los ataques de Satanás y sus demonios. Usted puede ver eso en 1 Juan 5, 4 y 5. Esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Cuál es? Es nuestra fe. Por la fe en Jesús, usted tiene victoria sobre Satanás y los
ataques que ellos envuelven hacia nosotros. Algo que quiero que usted entienda, Cristo fue juzgado ya en la cruz, pero su juicio final vendrá, como dice Apocalipsis 20:10, cuando Él y sus ángeles sean condenados al lago de fuego y azufre por la eternidad. Apocalipsis 20:10, en el juicio final. Ahora, y ya con esto voy a concluir, la Biblia da instrucciones precisas de cómo usted y yo debemos involucrarnos, amado hermano, en esta batalla espiritual. ¿Ok? En primer lugar, si usted es cristiano, la mejor manera en que usted se está preparando para esta batalla espiritual es poniéndose la armadura, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Y manteniendo una comunión íntima con Dios. La Escritura dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. O sea, si usted quiere estar en autoridad y tener la capacidad para resistir los ataques del diablo, usted tiene que estar sujeto a Dios, tiene que estar bajo el señorío de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo? A través de la oración y el estudio de la palabra. Recuerde, la manera en que nosotros atacamos el reino de las tinieblas, el arma que Dios nos ha dado, ¿cuál es? Es la palabra de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo de todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo? A través de la proclamación del único mensaje que tiene poder para transformar las vidas. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Debemos mantener una comunión íntima con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra. Debemos proclamar su palabra. Debemos pedirle a Dios que en su gracia nos capacite para mortificar y abandonar el pecado que hay en nosotros. Y de esa manera debemos vencer toda tentación por la fe mediante vidas espirituales que den fruto y proclamen la verdad del Evangelio de Cristo. Amado hermano, en Cristo usted tiene victoria sobre el pecado, Satanás y el mundo, por su palabra y mediante su Espíritu. Te invito a orar. Señor, damos gracias por tu palabra, porque en ella tú nos enseñas la verdad referente a este precioso tema, Señor. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a discernir todas estas cosas, Señor. Y permite que como hijos tuyos podamos entender lo que realmente enseña tu palabra, y distinguirlo de aquellas cosas, Señor, que muchas veces hemos llegado a aprender a causa de doctrinas equivocadas. Padre, pedimos que como hijos tuyos podamos entender de que en Cristo tenemos victoria sobre el pecado, la carne y el mundo. Pero no es nuestra fuerza, sino, Señor, cuando nos sometemos a ti y cuando somos llenos de tu Espíritu y cuando obedecemos tu palabra. Ayúdanos a examinarnos nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a que nuestra mente sea renovada en tu palabra para que podamos tener la mente de Cristo. Gracias, Dios, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.